Vamos a ver ahora otra forma de atacar en la inglesa. Y es que podríamos estar pensando, por ejemplo, en una formación en la que empezaría todo con C4, E5, caballo C3, C6, G3, caballo F6, alfil G2, D5. Y hasta aquí nada que decir, ¿no? Hasta aquí prácticamente el blanco ha estado jugando como si fuera una inglesa, todo perfecto. Y el negro ahora cuando le hace D5, pues tiene, claro, tiene C6 hecho. Y claro, cuando el blanco ya hace un peón por peón y el negro le retoma de peón, nos encontramos con que hay, sin querer, un cambio de apertura. Y esto ya deja de llamarse apertura inglesa para llamarse apertura húngara. Y es que la apertura húngara, si ahora nos acordamos de esta misma foto en la que simplemente hagamos una retentiva en la memoria, un caballo en C3, el alfil en G2 y G3 hecho, con los peones centralizados del negro y un caballo F6. Ahora imaginaos que os juego directamente lo que es la apertura húngara pura, ¿no? Con un G3, E5, C4, C6, alfil G2, muy parecido evidentemente a una apertura inglesa, y es que son hermanas. Caballo F6, caballo C3 y D5, a lo que después de peón por peón y peón por peón, estamos directamente en esta apertura húngara que habíamos empezado antes como si fuera una apertura inglesa pura. Bueno, pues vamos a ver cómo continuaría entonces el blanco, ya que ha cambiado de apertura. Y aquí lo que se propone dentro de esta apertura húngara es jugar dama b3. Nada que ver con la apertura inglesa. Y por supuesto lo que estamos amenazando es este peón con tres piezas, ¿no? Tres piezas, con lo cual vamos a comernos sí o sí el peón a la siguiente, ya que es difícil que esto lo pueda parar el negro, a no ser que juegue de una forma en la que no quiere jugar, como por ejemplo con un alfil n6, ¿no? Y si juega alfil n6, igualmente el problema del alfil n6 aquí es que deja libre el peón de b7, con lo cual alfil n6 tampoco parece que sirva. Y si no parece que sirve, de repente la apertura húngara pues está planteando el hecho de ganar un peón, ¿no? Bueno, pero tiene sus compensaciones, esto se sigue jugando de la misma manera precisamente por eso, ¿no? Caballo C6, no preocupándose por el peón que se está perdiendo y dejando que el blanco entre en la línea en la que gana el peón. Así que el blanco, llegado a este punto, pues tiene que entrar. Hace caballo por peón y el negro ahora es cuando va a plantearle al blanco a ver si era buena o no era buena idea lo de comerse ese peón. Ya que juega caballo de 5. El blanco se tiene que retirar, el mejor sitio es D1, pero primero lo que hace es un caballo por F6 jaque, peón por, y ahora sí se retira D1, con lo cual parece que está ganando un peón y le ha roto la estructura al negro. Todo pinta bastante bien, pero claro, aquí hay un pequeño problema, y es que después de dama C7, el negro está metiéndose en C2 casi sin que lo pueda evitar el blanco. Así que por culpa de ganar un peón, aquí ahora el blanco tiene que jugar forzado rey F1 y a caballo C2 torre B1. Con lo cual ese peón ya le está pasando factura. Pero igualmente es un peón. Si el blanco puede aguantar hasta el final, pues va a poderse imponer con ese peón de más. Vamos a ver si lo consigue o el negro realmente le va a pasar la mano por la cara, ¿no? Lo que va a hacer el negro, evidentemente, es intentar mejorar, seguir mejorando en el desarrollo y hacer que el ataque le coja al blanco sin estar tan preparado como lo va a estar el negro. Así que juega alfil e6, una jugada que no solamente desarrolla, sino que ya está atacando. B3 por parte del blanco, torre C8, ahí con un montón de presión en la columna. Alfil B2 para salir airoso del desarrollo, pero enseguida alfil A3 le impide que el alfil de B2 tan potente que siempre se conoce como tal pueda ejercer en esta partida, con lo cual hay que quitar el alfil de B2 y ponerlo en C3, y por tanto el alfil de A3 está ya ejerciendo un trabajo de 3, no solamente hace de contención del peón de A2, sino que además ejerce un control de la casilla C1. El negro juega caballo B4,
saliéndose de C2 ya que estaba atacado porque el alfil de C3 estaba apantallando la defensa. Alfil por B4 y alfil por alfil es lo que sigue, y además aquí ahora el negro está pues bastante mejor. Así que el blanco tiene pues bastantes problemas para desarrollar, el rey en F1 y bueno, pues los dos alfiles, así que muy justificado ese peón de menos, porque con la parejita de alfiles y el desarrollo pues va a demostrar que no es nada fácil imponerse. Sobre todo si el blanco no hace las correctas. Y es que aquí la más natural de la posición es la que hizo Hodgson jugando con blancas, que jugó caballo F3. El jugador de negras, que era Miguel Illescas, castigó esta jugada de una forma contundente. Primero se enrocó y después de que el blanco jugara caballo E1 para ir a buscar D3, el negro ya estaba colocando su torre en D8, con lo cual la presión sigue siendo tremenda y las columnas abiertas son propiedad del negro. Caballo D3 por parte del blanco, alfil A3, siguiendo el control que se ejerce en C1. Bueno, H3 para intentar que el alfil no se vaya a G4 y bueno, y ver cómo vamos a ir desengranando esto, ¿no? Desgranándolo. Torre D4, caballo E1, dama A5, la presión cada vez es más alta. Ahora el peón de D2 pues está siendo sometido a una gran presión, tiene que jugar D3, torre D7, ya el trabajo está hecho porque ya el caballo ya no va a poder ir a D3. Y poco a poco se van dando las situaciones en las que realmente la cosa está funcionando. Además, la torre se va a D7 para proteger el peón de B7 que está tocado por el alfil de G2, así que no hay ningún tipo de contrajuego por parte del blanco, o por lo menos algo visible. Rey G1, lo que va a intentar es meterse en H2 y activar la torre de H1. Torre de C7, ahora ya sí, la presión puede ser tremenda. Si saco el caballo, te va a jugar torre C1, torre por torre y gano la dama. Con lo cual aquí hay que intentar ver cómo podemos librarnos de esto, ¿no? Un B4 desesperado, dando algún peón para ver si podemos salir de esta. Pero bueno, alfil por B4 y rey H2 rápidamente para evitar que se clave la dama, ¿no? Y poder sacar el caballo, en fin. Alfil por A2, evidentemente aprovechamos que nos dan el peón para comerlo. Y ahora ya sí, ahora lo que tenemos que es... Ahora tenemos incluso peón de más porque nos acaban de dar dos peones. Así que de estar de peón de menos a tener un peón de más y posición de más. Así que si con peón de menos era una posición ventajosa, pues ahora que tenemos peón de más es ventajosa más el peón, ¿no? Eso quiere decir que el blanco ya puede estar pensando ya en despedirse de sus familiares y amigos porque está más que muerto, ¿no? Torre A1 para intentar ver si puede bloquear ese alfil, pero bueno, lo que hace el negro simplemente es maravilloso. Alfil C3 y ahora es la torre la que no va a salir por ningún lado, ¿no? Tiene que ir a C1, alfil por caballo, torre por para intentar liberar un poco la presión, torre por E1 también y alfil B3. Una jugada maravillosa. Porque al fin y al cabo en B3 no hay nadie que esté defendiendo ese alfil. Pero es una de esas defensas indirectas, ya que si la dama se come el alfil, la dama del negro se come la torre de 1, que es más valiosa que el alfil. Con lo cual, defensa indirecta. Con lo cual la dama tiene que ir a B1, alfil C2, siguiendo con la tocada de narices. Dama C1 se autopone ya directamente en un sitio pues poco adecuado, pero es que no hay más sitios, con lo cual está obligado ahí. Y en cualquier momento puede haber una descubierta del alfil tomándose el peón, pero tiene tiempo para hacer eso. Lo primero que hace el rey negro es jugar en G7 para evitar jaques en la última fila, y después de que se juega torre F1, ahora sí, incluso el negro puede hacer un alfil por D3 comiéndose un peón, ya que está amenazando una descubierta. Dama D1, no tiene más jugadas, y aquí pues va a ir preparando el negro ya una red de mate muy bonita, ¿no? Alfil C4, alfil F3, dama C5, ahora ya está amenazando entrar por F2 incluso. Así que la torre de F1 se queda ahí como si estuviera totalmente clavada y supeditada a vigilar el peón de F.
Dama B1, intentando pues ver si puede tener algún contrajuego la dama, ¿no? Tocando el peón de H7, tocando el peón de D7. Pero todo está protegido, con lo cual no hay nada que hacer. Y bueno, igualmente haciendo un B5 nos aseguramos que la torre se puede ir a otro lugar sin que el blanco pueda acceder a ningún material extra del negro. G4 por parte del blanco, A5, y es que está muy claro, el negro tiene a Zipi y Zape, dos peones que están totalmente pasados y que ante cualquier cosa que haga el blanco, Zipi y Zape van a seguir avanzando. El blanco quiere intentar liberar su torre y para eso acerca el rey para que no entre la dama en F2, pero claro, se encuentra enseguida con que ahora le vuelven a bloquear esta vez el alfil. Bueno, pues E4 para que no le cambien ninguna pieza, ya que el blanco necesita todas ellas para intentar liar un poco la partida y conseguir las tablas. Y el negro ya se coloca en E3, una posición envidiable del alfil en la que no le van a molestar nunca más y además va a apoyar a Zipi y a Zape. H4 para el blanco, bueno, pues va a intentar hacer un contrajuego, pero es que los peones de G4 y H4 no se pueden comparar con los hermanitos Zipizape, ya que ni G4 ni H4 tienen futuro. Está el rey, está el peón de H, está el peón de F, está todo el mundo ahí. No, no hay manera, ¿no? A4, mientras las cosas van dudándose, Zipi y Zape van avanzando. G5, bueno, pues no hay ningún problema. Peón por, peón por. ¿Y ahora qué? Pues ahora A3, una jugada más, ¿no? Torre H1, bueno, pues no hay ningún problema. Si me vas a amenazar alguna cosa, voy a intentar, una vez más, ver cómo me lo monto para que el negro siga amenazando de todo, ¿no? Y una manera es jugar torre a D7, cogiendo una vez más la columna abierta, y porque ya ve claramente el plan del blanco. Y el plan del blanco es, por ejemplo, jugar dama G1, dama H2 y atacar dama por H7. Bueno, pues ¿cómo lo evita el negro? Pues muy sencillo. ¡Bum! Torre D2. Como se le ocurra al blanco jugar dama H2, la dama del negro se va a comer el peón de F2 y le va a dejar un poco desconfigurado porque sería mate. Así que no puede jugar dama H2 por dama por F2, jaque mate, ya que la fuga del rey está cubierta por el peón, por el alfil que está en E6. Bueno, pues rey G3, no hay otra para intentar jugar este dama H2 sin que haya esa entrada. Bueno, pues A2, tú vas perdiendo tiempos, yo los voy colocando. Bueno, torre H2 como una jugada desesperada. Dama D4, ahora ya encima la cosa se pone peor porque está incluso cubriendo la casilla de coronación, así que ya lo siguiente va a ser coronar y tener una dama nueva. Dama H1 intentando entrar y bueno, es que tampoco sirve para nada, ¿no? Porque si entra, pues solo va a conseguir un jaque, ¿no? Así que el negro, de forma muy inteligente, se quita del jaque y aquí ya no puede pasar nada más, ya que si torre por H7 eso no es jaque y vendría un dama por F2 jaque mate. Así que no puede hacer ni siquiera torre por H7 y lo siguiente además va a ser la coronación del peón en A1, con lo cual Hodgson se acaba rindiendo en esta posición. Una posición que es tremenda y una obra maestra de Miguel Illescas, que es pues preciosa simplemente, ¿no?